Antiguamente, recuerdan lo que decía un amigo también, un gran experimentador de la radio, Walter Colchenes, que trabaja en Santiago para Radio Futuro. Él siempre decía, la radio es una forma de llevar a cabo el generoso acto de comunicar. Y si hablamos, claro que hay que ser generoso, porque uno hace partícipe a otro de lo que uno tiene. Y ahí creo que es una de las primeras preguntas que debemos hacernos como radio y también cómo cada uno de nosotros quiere aportar a la radio. ¿Qué queremos compartir con otros a través de una radio online? ¿Por qué hacerlo a través de una radio online y no a través de otros soportes, ¿no? A través de un mensaje, a través de un blog, en fin. ¿Por qué una radio? ¿Qué es lo que le vamos a comunicar al mundo en este caso a través de nuestra radio online que va a ser novedoso, que va a aportar, que va a enriquecer al otro, en este caso al receptor? Y creo que ahí es donde tenemos que pensar. Muchas veces decimos, no, hagamos un proyecto casi como por hacer, hay una oportunidad, hagámoslo, pero bueno, ¿qué queremos lograr con ello? ¿Cuáles son nuestros objetivos? Y aquí nos marcamos en la definición de cualquier proyecto. Primero defino mis objetivos, luego veo bien cómo voy a satisfacer esos objetivos y cuáles son las líneas de acción que tengo que tomar para poder trabajar. La segunda acepción es descubrir, manifestar o hacer saber a alguien algo. También es muy linda, es muy generosa. Tiene que ver con informar en este caso. Pero a mí me encanta la palabra descubrir. Yo creo que la radio es un medio que nos puede invitar a hacer a otros descubrir. Primero vamos a descubrir nosotros tal vez habilidades y potencialidades que no sabíamos que teníamos, porque teníamos ahí un poco escondidas. Vamos a descubrir en otros también potencialidades, roles. La radio es un medio muy rico donde cada una de las personas como buen equipo es necesario. Tal vez alguno que sea más tímido, tal vez no va a estar al micrófono, pero tal vez va a ser el que va a estar ahí con las ideas, editando, montando, haciendo una puesta en el aire, colaborando para que el show de la radio pueda ocurrir. Descubrir. Y la tercera que es conversar, tratar con alguien de palabra o por escrito. O sea, tenemos tres acepciones, pero pueden encontrar muchas más, son cerca de 9, 12, que salen en el diccionario de la Real Academia, pero las tres primeras creo que entroncan muy bien con un proyecto de estas características. Conversar. En la radio podemos conversar, las personas que están haciendo un programa conversan con el auditor, y también hay que preguntarse cómo esta radio va a conversar con los objetivos que tiene la institución, el liceo, con los objetivos que tiene la comunidad y con cómo esta comunidad puede conversar y mostrarle a Quilpué, a la región, al país y al mundo, aunque suene así de amplio, qué es el Liceo Guillermo Noné Meyer, cómo es su comunidad, cómo son sus apoderados, cómo son sus profesores, cómo son sus alumnos. O sea, en realidad podemos aquí demostrar la identidad que tiene esta comunidad, la mística, la inteligencia, la creatividad, la investigación, la búsqueda, la exploración, en fin, una cantidad de características que cada uno de ustedes tiene, que la comunidad tiene y que tenemos que ser capaces de que eso se trasunte en el medio de comunicación. ¿Qué radio escuchan ustedes acá? Los que escuchan radio me imagino que todos, ¿no? Sí, yo escucho Radio Oasis. ¿Qué nos comunica Radio Oasis? Bueno, da noticias, conversaciones, discusiones culturales, invitados Magazine. interesantes. Magazine, conversación, programas inteligentes, tiene uno que se llama Pensar es gratis. Y tiene una cosa que está, como que transmite una calma Radio Oasis, ¿no? Sí, Tiene que ver con su público al que apunta, pero ya nos comunica desde el nombre algún oasis. Si uno lo ha escuchado, antiguamente Radio Oasis, hasta hace un año, era una radio como muy fome, ¿no? Estaba enfocada como para el adulto mayor, pero como la típica sandía calada. En cambio, ahora no. El típico locutor que hablaba así. Con Julián García Reyes y todo eso. En cambio, ahora sigue siendo una radio enfocada en el segmento socioeconómico similar, pero ya un poco más joven o tal vez con otros intereses. Buena música. Y nos comunique tal vez esa idea del oasis dentro de un dial que muchas veces es más frenético, con un ritmo bastante difícil de seguir en ocasiones. Y en la casa estoy escuchando unos maestros que estaban trabajando con una radio al lado, me parece que una radio juvenil como Carolina, no sé. Era, a mi juicio,
no sé si a algunos de los chicos les gustará, me parecía insoportable. O sea, una cantidad de bulla que yo creo que claramente esos no son los valores que nosotros queremos comunicar. Y así, cuando uno, no sé, alguna otra radio que escuchan por acá. Radio informativa, folclórica, que no se llama ADN. Nosotros escuchamos acá Radio ADN, que es una radio informativa, seriedad, ¿cierto? Deporte, bueno, en realidad deporte es noticias, ¿no? Lo dice su nombre. Pero que además, por ejemplo, en el programa de deporte están los tenores y lo hacen de una manera muy lúdica. Ellos conversan, nos ayudan a descubrir la actualidad deportiva. Guarelo, cuando se manda ahí sus intervenciones y cuando está más exacerbado, están más calientes los ánimos, y empiezan a tirar palitas y cosas, y uno empieza a informarse, empieza a descubrir y se hace partícipe también de esa conversación. De hecho, bueno, hoy ADN también incluyó el WhatsApp como un medio de conexión con sus auditores. Ya no solo el Twitter, porque el Twitter se dieron cuenta que lo ocupaba un segmento de la población. Ahora llegaron al WhatsApp porque se dan cuenta que mucha más gente lo ocupa y pueden llegar a otro segmento. Después vamos a hablar un poco de eso, de cómo se utiliza hoy en día un concepto, no vamos a profundizar tanto en él, pero se los voy a mencionar un poco, que es el de la convergencia de medios, que es un elemento que tal vez hoy en día en esta etapa de este proyecto naciente vamos a trabajar en una radio, pero después tenemos que ver cómo en este canal que finalmente va a ser web, convergen muchos otros canales y otras herramientas que están a disposición. Hay una definición que a mí me parece que es hermosa, que la dio David Ogilvy, es uno de los padres de la publicidad, una de las agencias más grandes del mundo es Ogilvy, de publicidad norteamericana. Él decía que la radio es el teatro de la mente. Una frase que a mí me parece muy potente y que en el fondo al menos invita a rescatar la esencia de la radio, donde hoy en día uno escucha algunas radios que hacen todo como muy parecido a la rabia. La radio tiene que ser capaz de invitarnos a imaginar cosas, ser capaz de construir identidad, de mostrar también en este caso nuestra identidad. Tiene que ser capaz de influir, capaz de emocionar. La radio es un medio emotivo por definición. Cuando uno habla, uno maneja inflexiones de voz, cambia el volumen, dependiendo de lo que le va a decir. Si uno le va a hablar a la polola, a la señora, habla con un tono distinto que cuando va a hablar en una reunión, por ejemplo. Cuando uno está molesto, habla también con un tono como para evidenciarlo, porque tenemos una herramienta tan poderosa que es capaz de comunicar distintas cosas, o podemos incluso ocupar la ironía, decir una cosa queriendo decir otra. Ese es un elemento que tiene la radio que nosotros tenemos que capitalizar, ser capaces de descubrir, de explorar y de explotar. Y tratar de demostrar esto, que la radio es un teatro donde podemos jugar también distintos roles, donde podemos ocupar distintos recursos. Ya vamos a detallar cuáles son los recursos. Yo puse acá 3 objetivos que son casi de cajón, pero que se han olvidado en los medios de comunicación en Chile muchas veces. Tradicionalmente, los que estudiamos periodismo y tal vez los que no, viendo tele, escuchando a Raúl Mata, los más antiguos, o a algún personaje más tradicional, siempre uno escuchaba que los medios de comunicación tenían 3 funciones: informar, educar y entretener. Todos lo escuchamos, ¿cierto? Hoy en día creo que con suerte nos quedamos en entretener. Con suerte. En general uno prende la televisión, se queda en un entretenimiento bastante simple, bastante burdo en algunos casos. Nosotros tenemos que ser capaces de entretener con contenido, con creatividad, con originalidad. Educar. Estamos en un establecimiento educacional. ¿Cómo ocupamos este medio para educar? Entiendo que por ahí hay una línea de trabajo que va en directa relación con eso, con educar. Hay proyectos educativos, no sé si ustedes se acuerdan en televisión, Teleduc. Ustedes no sé si han escuchado hablar de Teleduc. Teleduc, antes de la época del cable, antes de cualquier cosa, antes del cable, estamos hablando de los 80 hasta mediados de los 90, cuando el cable todavía no era muy popular, llegaba a muy pocos lados la televisión por cable, los canales
Sí. comenzaban sus transmisiones, sobre todo Canal 13 en particular, con Teleduc, que era un proyecto de educación a distancia. Porque como el Estado delegó en las universidades la televisión para que ellos pudieran ser, cautelar un poco el uso de esos medios de comunicación y del espectro y del aire, porque finalmente las ondas viajan por el aire y el aire es de todos, el Estado dijo, perfecto, van a ser las universidades. Hoy en día están todos vendiendo sus canales, todos privatizados y transmiten cualquier cosa. Pero habían espacios donde hacían programas de educación a distancia. Bueno, tal vez no es ese tipo de programas tal vez el que queremos desarrollar, o tal vez sí, no lo sabemos, eso lo van a definir ustedes. Pero sí, la educación tiene que ser algo potente en el medio de comunicación. Uno puede educar de manera entretenida, sin duda, los profes lo saben mejor que uno. Informar, clave. Lo que decíamos, se corta el agua, se corta la luz, uno prende la radio, oye, ¿qué es lo que pasó? O hay un temblor, uno prende la radio porque sabe que esto te van a comunicar inmediatamente. Van a abrir además muchas veces la línea telefónica, la gente puede empezar a decir qué es lo que pasa en su barrio y todos nos comenzamos a informar, ¿ya? Que hoy día yo les decía un poco, eso es complementado por las redes sociales, porque uno puede acceder, pero hoy día se corta la luz y uno se queda sin internet en la casa y ya no puede acceder a las redes sociales. Y ahí la radio sigue siendo clave. Les voy a contar brevemente, antes de entrar en otros elementos específicos que tiene la radio, comprender un poco, en una reseña muy rápida, la evolución de la radio en Chile, en nuestra historia. No vamos a ir más atrás a hablar de Marconi, que en realidad no fue el único que inventó la radio, sino que fue el que la patentó. Sabemos que Nikola Tesla había ya hecho experimentos y otros investigadores también estaban lo mismo. Y como muchos inventos en el siglo XIX, los que lo patentaban primero eran los que ganaban la batalla. Pero mucho después, o varias décadas después, la radio llega a Chile, en la década de 1920. En el año 22, específicamente, se hace la primera transmisión de radio desde la Universidad de Chile, donde estaban unos ingenieros, hasta el diario El Mercurio. Y eso nos demuestra inmediatamente, por un lado, que a diferencia de la televisión, como yo les decía, que el primer canal de televisión en Chile fue UCB, luego el canal de la Pontificia Universidad Católica de Chile, luego canal de la Universidad de Chile, canales universitarios, los primeros en existir, y Televisión Nacional, por supuesto, un canal estatal, que surge con una mirada mediante la cual este medio tan potente tenía que ser bien utilizado. La radio surge de una manera contraria, surge por la iniciativa privada, única y exclusivamente. En Chile, a diferencia de Europa o de Argentina, nunca hubo radios nacionales. Hubo una radio chilena, hubo una radio nacional, pero que en realidad eran radios privadas, que tenían el nombre de nacional o que tenían el nombre de chilena, pero eran radios de carácter privado. De ahí entonces que la naturaleza de la programación esté inmediatamente ligada a la publicidad, ligada en el fondo al comercio a través de la información, del entretenimiento, y la educación quedara un poco más postergada. Si uno escucha, por ejemplo, hoy en día, a través de internet, que tenemos la opción BBC, por ejemplo, BBC sabemos que tiene, no solo en televisión, también en radio, donde comenzaron, tiene una gran cantidad de líneas, la BBC 1, la 2, la 3, cada una con programación específica, programación cultural. Lo mismo con Radio Nacional de España, lo mismo con la RAI, la Radio Televisión Italiana. En fin, en Europa hubo una fuerte inversión del Estado e intervención del Estado generando radios nacionales para que este medio llegara a cada uno de los lados. En Chile no. En Chile todo es una iniciativa privada, de ahí entonces que uno compara la calidad ya no solo de la radio, sino también de la televisión, que va muy de la mano en Europa, como yo les decía, con lo que hay en la radio nacional, y estamos años luz aún, en muchos casos, porque la génesis acá fue otra. Fue el negocio privado, la inversión privada, lógicamente que había un afán exploratorio, pero también había que sustentarlo, y eso queda un poco en la historia de Chile, en la historia de la radio en Chile. Por ejemplo, hasta el mediados de los 80, el FM no era muy bien visto, las radios eran básicamente en AM, las radios informativas, todas las radios digamos, más grandes estaban en AM, y el FM eran radios musicales, radios de compañía,
salvo algunas universitarias que podían tener una programación un tanto más interesante. Luego eso se rompe y nos cambiamos del dial a el FM. Y el FM, hoy en día todas las radios están en FM y la M está casi muerta. A diferencia de Argentina, en Argentina aún todas las radios serias y grandes, digamos, están en AM. Algunas estarán en AM y en FM, pero ellos, que son sin duda líderes a nivel latinoamericano de la radio, tienen todavía una banda ancha AM muy potente. Las radios más importantes, como les decía, siguen estando en AM, en Chile todas ya están en FM, cooperativas, qué sé yo, y aparecen también un fenómeno muy importante en Chile, por ahí por el año 2000, que son las radios de grandes consorcios. Antes un dueño podía tener una o dos radios, hoy en día hay consorcios que aglutinan 6, 7 emisoras, por ejemplo está el caso de Iberoamerican, que tiene ADN, Concierto, Futuro, Imagina, Radioactiva, en fin. Y está el consorcio de Canal 13, que acaba de inaugurar una nueva radio, la radio Tele 13, no sé si la han escuchado o estaban al tanto. Es una radio que recupera un poco lo que era la cooperativa antigua, con Iván Valenzuela, con Marco Chapacás, con Marco Antonio Cuncillo, un poco casi las mismas cosas. Es la radio de Grupo Luxich, que tiene otras radios también. En fin, eso es un poco la historia de la radio en Chile, y dentro de eso han habido como ciertos oasis o ciertos espacios para refrescar un poco, que son las radios universitarias. La radio universitaria en Chile, algunos nacieron con un afán también de hacer proyectos de educación a distancia, como la radio Valentín Letelier de la Universidad de Valparaíso, cuando en la Escuela de Derecho visitaron la concesión y dijeron tengamos una radio, y lo hicieron con ese objetivo. A diferencia de la Santa María, que es una radio que siempre estuvo ligada como a la alta cultura, una radio más elitista, si se quiere. Destacar que la Santa María es la radio más antigua de las radios universitarias de América. Partió el año 38, si es que no me equivoco. Luego, en la radio de la Universidad de Chile, la radio de la Universidad de Concepción, en los 60, 70, y hoy en día todavía terminan siendo ciertos bastiones donde se puede experimentar, se puede jugar y se puede hacer radio de verdad. Y no una radio solamente guiada por los intereses comerciales. Ahora, eso no quita que igualmente hay radios comerciales que tienen buenos productos y que sacan cosas que son creativas e innovadoras. Los menos, pero lo hay. No quiero caricaturizar nada. Entonces, estamos en un contexto de consorcios de radio y vamos a pasar a lo último, la convergencia de medios. Hoy en día uno ve un noticiario o escucha un noticiario y le hablan de Twitter, de Facebook, del WhatsApp, o incluso se mete en la página de una radio y puede encontrar que están transmitiendo en vivo, ¿cierto? Por ejemplo, la Radio Carolina, Radio ADN hace lo mismo con los tenores, Radio Cooperativa lo viene haciendo hace un rato, Radio Bio Bio también, donde tiene una alianza con CNN, aparece Mochati por todos lados. Entonces ya es una realidad donde los medios comienzan a integrarse. Y por eso yo les decía, tal vez en una segunda etapa, cuando ya tengamos este proyecto consolidado, que ustedes vean cómo poder integrar también estos otros medios que son potentes. Imagínense, el día de mañana ustedes hacen una presentación acá, transmitirla, ¿cierto? En video, dejar el podcast, alguien que esté por redes sociales, y se comienza a generar algo. Ustedes ya tienen una comunidad acá. Las redes sociales hablan mucho de la comunidad, el community manager, no sé si han escuchado esa palabra. Que es el tipo que administra una red social, un Facebook, un Twitter de una compañía, de un grupo, qué sé yo. Bueno, ustedes ya tienen una comunidad que está viva, que está activa y que es real, no es virtual. Por lo tanto, ya tienen un público potente, tienen un grupo de personas que les puede ayudar a hacer muchas cosas. ¿Querían lo de la Volvamos a la radio. No sé si alguien quiere intervenir, quiere acotar algo. Ya, vamos a la radio. ¿Qué recursos expresivos tenemos? Son evidentes, ¿no? La voz. Ya no es necesario tener la voz FM como la tiene acá nuestro amigo, sino que cualquiera con buena dicción, con un buen trabajo, puede hacer radio. ¿Quién ha tenido experiencia acá haciendo voz en radio? Patricio nos decía que... Claro, en vivo más que nada. En vivo. Más que en vivo.
Cristian también. Un locutorio. Envía eso. ¿En qué radio? En la Valentín de Dere, Ah, de la Universidad de la Calza. Ahí salió Cuando dijo salió el locutor. claro. Traje Valentín, la traje Salió Claro, entonces hay voces así, ¿no? Pero hay otros que tal vez no tenemos esa voz, pero que igualmente aprendemos a tener un tono radial, un tono más cercano. Eso se aprende, eso simplemente son horas de vuelo, como les decía. Así que el que quiera acá participar al micrófono tiene que estar dispuesto a dársela nomás, a hacer programas, probar, repetir, grabar. Es como todo, ¿no? Al principio nos sale no tan bien y después ya vamos agarrando habilidad y vamos desarrollando también nuestra propia línea de trabajo, nuestra identidad y ser capaces de cada uno de tener su línea y no estar imitando a nadie. Eso pasa mucho. Por ejemplo, hay los que tocan instrumentos o música. También cuesta eso cuando se está partiendo, sacarse el referente del vocalista que nos gusta o del músico que toca de tal o cual manera y ser capaces nosotros de generar nuestra propia línea de trabajo. La voz es clave. La voz nos sugiere, la voz nos permite trasladarnos a... Por ejemplo, vamos a hacer ahí un juego. Yo sé que a los más jóvenes no les va a decir nada. Nada. Entonces no lo Entonces vamos a quedar no, entonces para qué no quiero. Pero creo que... Salgamos los más jóvenes. Los tambores van a cooperativa. El teatro de cooperativa Ayamana. No buena Pinochet. La facha. Es una película. La voz, Sí, la voz de Pedro Páramo traslada. Los más jóvenes igual sabían, porque lo han visto en películas, en documentales. En todos lados aparece esa voz. De hecho, Trasciende. Cooperativa todavía ocupa la voz de Petronio Romo, que ya Sí. murió. Sí. La sigue ocupando porque es tan fuerte la voz de él y la música que genera una identidad. Tenemos también, no sé, acá por ejemplo, es otra manera de ocupar la música y el audio. Esta es una radio que decidió quedarse en la década del 70. A mí me parece fascinante la decisión. Radio Festival. ¿Quién lo hizo tu papá? Ocupado de manera magistral. Y la Pablo voz, dice que el papá de este lo hizo. ¿En serio? a través de algo que uno dice, sí, es anacrónico. Pero bueno, la decisión de la radio fue quedarse en los 70. Sí. Es la única radio en AM, no tiene FM, y la gente la escucha. Tiene cualquier historia, tiene mucha historia. Que termina súper temprano, ahora las personas terminan antes de las 12. Es una radio que termina. de una radio de mesa. Una radio que termina. O Que la sea, gente que la escucha se acuerda. hoy todas las Sí. radios están Yo me la estaba con ella todo el día. Igual. y podemos dejar programación Y la cooperativa. para 24 horas. Si tú recuerdas el día 21 de septiembre, creo que es el día de la radio. El día del trabajador radial. ¿Sí? Sí. Del trabajador radial. Sí, trabajador real. Antiguamente no había ese día. No, pobre. No. Ahora tú la escuchas todo el día entero, porque lo dejan previamente se grabado. perdió eso. Y qué sé yo. Aparte que eso responde a razones históricas y técnicas. ¿Por qué el día del trabajador radial era el 21? Porque como transmitían desde el Parque O'Higgins, la mayoría de las radios, el 18 de septiembre, ya con la parada militar y todo, el despliegue que tenían que hacer las radios para salir al Parque O'Higgins y transmitir, tenían que tirar todo por cable, tenían kilómetros y kilómetros de cable. Los trabajadores terminaban muy cansados, entonces estaban todo el 17 montando, 18, 19 era la fiesta, el 20 desmontaban y el 21 estaban muertos. Ya, Pablo. Estaban muertos y obviamente hacían su 18 chicos, si no pudieron celebrar con el resto. Por eso es el 21 es el día de la radio. Claro, hoy en día está todo automatizado, o sea, ustedes van a tener la posibilidad de dejar una programación 24 horas. Y no solo 24 horas, sino que la radio convencional, la radio por aire, lo que yo transmito hoy día se lo llevó el aire, se lo llevó el viento y murió el programa. Hoy día no, hoy día está la posibilidad de dejarlo en podcast.
que alguien lo pueda descargar, lo pueda escuchar cuando quiera, donde quiera, o conectarse simplemente a la página y poder descargarlo. Entonces tenemos herramientas que nos permiten darle una vida útil a nuestros contenidos de una manera maravillosa. Yo pienso también, no me gusta ser autorreferente, pero hice una cantidad de programas distintos, no tengo nada. Muchos de esos se los llevó el aire, los que eran en vivo quedaban ahí, no había capacidad en la radio para tener muchos equipos grabando, por lo tanto, si alguien estaba ocupando la sala de grabación, no podíamos registrarlo. Entonces, uno dice, hoy en día tenemos la posibilidad de que eso quede como un documento y generar también nuestra propia biblioteca, por ejemplo, acá. Tener ya no solamente los programas hechos podcast, poner a disposición los conciertos y las actividades relevantes para el público general que se hagan acá. O sea, acá se están presentando músicos todas las semanas, tenemos obras de teatro, yo me lo imagino que en algún futuro puedan grabar a los que les permitan grabar sus espectáculos y publicarlos. Se pueden generar los de cuarto medio, en el caso de nosotros, se dividen artístico y visuales. Y los visuales tienen que sacar fotos y tienen que grabar los shows. El jueves pasado, Sí. están sacando fotos y están grabando. Imagínate, hacen un trabajo, un buen reporteo gráfico, subirlo a la máquina, que quede ahí. Y saben que al final uno como piensa, bueno, pero ¿cuánta gente va a ver esto? Es lo mismo, primero va a quedar ahí, va a quedar flotando en el mar de información de internet por mucho tiempo y va a ser un documento de utilidad para alguien en algún momento. Por lo menos el año pasado acá tocamos muchas veces y algunas veces lo grababan, pero por ejemplo yo nunca he visto esas grabaciones. Me gustaría verla, escuchar todo. Y sería bueno que hicieran eso, porque nosotros, por ejemplo, yo con el Vicente, siempre estamos tocando acá o saliendo a tocar. Estábamos, ahora todavía no salimos. Pero me gustaría después escuchar eso y ver tal vez nuestros errores y ver, no sé, Sí, claro. tenerlo como material también para nosotros. Pero verlo, una cosa es el registro, que eso lo puedes hacer poniendo un pendrive en la consola o conectando un micrófono ambiental, ya tienes el registro. Ahora tenemos que empezar a verlo ya no como un registro, sino veámoslo como un programa. Claro. Veámoslo como un programa, el concierto, después una entrevista que tocó, Claro. Otras canciones y lo podemos armar como un programa. Entonces ya no es solo un registro que subimos a la web, porque estamos transmitiendo por la radio, sino que estamos armando un programa a partir de lo que está pasando acá, que no solo es interés de acá, sino que es interés general. Entonces ahí tenemos un elemento muy potente. Pero también tenemos el talento de ustedes, por ejemplo, para trabajar la música de los programas, la música de la radio, que tiene que tener una identidad sonora. Ustedes podrán, no sé, crear cortinas, inventar música, o podrán también participar en la creación de efectos sonoros, que son claves en una radio. El ritmo también es clave en una radio. Un buen ritmo, que no sea frenético, pero que tampoco sea soporífero, sino que encontrar nuestro ritmo, que un poco, va a sonar un poco más como un ritmo vital también, ¿no? Uno como que encuentra un ritmo que a uno le acomoda, lo mismo con la radio. La radio tiene que tener dinamismo, pero no confundirlo con atolondramiento. Porque a veces pasa que uno se acelera y se empieza a pisar la cola y se queda sin aire. No. Entonces uno tiene que aprender también a hablar, aprender a proponer las ideas, que las ideas también tengan su ritmo, su tiempo. Y lo más importante, que muchas veces se olvida, el silencio. Igual que en la música. Sin el silencio no se genera ese ritmo. Hemos hablado bastante de los atributos de la radio. La radio es cercana, es verosímil, la gente le cree a la radio. Es versátil. Tenemos programas en la radio, programas desde consultorio amoroso hasta estos curanderos que venden sus hierbas y sus cosas, hasta programas de Yo evolución. ese va a ser mi espacio. Por ejemplo, la Pócimas. de Las pócimas. todos los procedimientos químicos Y la mía, doctor Cariño. El doctor Cariño. La radio Doctor es flexible, Cariño. además. Podemos llevar una transmisión de radio a cualquier parte. Y hoy en día con la tecnología es más fácil aún. Porque basta que alguien tenga un teléfono que pueda conectar alguna cosa, un micrófono ambiental